¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a la gente que reacciona así, que se comporta tan agresiva y que además se siente intocable? Esto que acabamos de ver ocurrió en la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Es el desarrollo Park Pedregal. Hace 2 días conocimos la agresión a una recepcionista, aquí le platicamos en Santa Fe, y ahora vemos esta otra agresión, en este caso contra un guardia de seguridad. ¿Qué más sabemos de este caso? Brenda Salas, tú estás ahí en ese desarrollo. Cuéntanos, por favor. Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Te saludo desde las inmediaciones de Park Pedregal, donde se registró esta agresión. Fue la noche del 27 de junio, 2 bofetadas a un guardia de seguridad. ¿Y qué hizo él? Veamos. Cámaras de vigilancia del desarrollo Park Pedregal, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, captaron la agresión a un guardia de seguridad. El trabajador fue atacado en 2 ocasiones por el mismo sujeto. En la primera grabación, ocurrida al interior de un elevador, se observa al individuo, quien viste chamarra y short, reclamar algo al guardia antes de propinarle una bofetada. Posteriormente, en un segundo video registrado en la recepción del inmueble, el sujeto continúa la discusión. A pesar de que el elemento de seguridad mantiene la calma, recibe un segundo golpe en el rostro. Finalmente, el agresor se retira del lugar sin que el personal presente intervenga. Cristal, esta mañana acudimos al desarrollo Park Pedregal para platicar con el guardia de seguridad agredido. Su nombre es Yael, tiene 22 años y nos contó que todo inició porque le pidieron al sujeto que aparece en los videos, que es residente de este edificio, que moviera su auto, pues se había colocado en un lugar del estacionamiento que no le corresponde. Entonces le dije, no, sí, caballero, me estorba en un lugar que no está permitido. El caballero se subió a su vehículo, se dio la vuelta al sótano, regresó y me lo puso en medio de los carriles del sótano. Y me dijo, ahí te lo voy a dejar para que me digas que si te estorba. Y ya fue cuando me dijo que quería hablar con mi JT o con mi jefe. Cuando subimos al elevador, seguía amenazándome, o sea, estaba diciendo muchas cosas, que me iba a dar en mi madre, que me iba a golpear, que por qué me estaba burlando de él. Fue cuando se me acercó y me soltó el bofetón, pero así que nomás me rozó y tiró mi radio. Después de esta primera agresión, Yael y el vecino fueron al lobby y ahí, enfrente del jefe de seguridad, lo volvió a golpear. En ese momento yo, así como llegamos, yo puse mis manos atrás. Entonces fue cuando se me acercó y me soltó la otra cachetada. En ese momento se dio la media vuelta y me volvió a regresar y me volvió a decir, ahí está, güey, pocos huevos, se te hicieron hasta chicos. Yael menciona que no respondió a la agresión porque pudo resultar contraproducente, incluso hasta perder su empleo, en el que apenas lleva 3 meses. La administración de este edificio señaló que tuvieron que imponer una sanción de 10,000 pesos a los residentes que agredan verbal o físicamente a los guardias, pues esta no sería la primera vez que pasa algo así. La empresa de seguridad ya reportó estos hechos con las autoridades correspondientes. Yael asegura que dará seguimiento a la denuncia. Él quiere que se sancione a su agresor. Veremos en qué resulta esa denuncia, Cristal. Por lo pronto, el reporte. Muy buenas tardes. Pues vamos a estar al pendiente. Gracias, Brenda, por este enlace. Pendientes de lo que resuelva la autoridad sobre esta agresión. Así iniciamos Imagen Noticias de viernes. Muy buenas tardes. Acompáñenos. Van 400 para Lévole. ¿Ya vio esa otra agresión? Vaya golpe que le propinó esta niña a uno de sus compañeros de secundaria. Más adelante vamos a platicar aquí de los detalles de ese momento y cómo terminó. Los atracos en tiendas de abarrotes no paran. Esta vez fue en Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí. A este ladrón le bastaron tan solo unos segundos para amedrentar a sus víctimas y llevarse el dinero.
Cámaras de seguridad captaron el actuar rápido de una rata en una tienda de abarrotes en el municipio de Soledad Graciano Sánchez de San Luis Potosí. No se trató de un roedor, sino de un sujeto cometiendo un robo en tan solo 23 segundos. Eran exactamente las 12 del mediodía. Todo transcurría con normalidad en esta tienda de la colonia La Virgen. En el lugar, un proveedor esperaba que otro hombre terminara de ser despachado por la encargada. De pronto, apareció en la entrada un sujeto de lentes oscuros. Esperó hasta que saliera la persona del mostrador y se dispuso a hacer lo suyo. De entre su ropa sacó un arma, cortó cartucho y apuntó al proveedor, quien frente a la amenaza buscó ponerse a salvo. Ansioso por el dinero, el ratero cortó el cartucho por segunda vez sobre el mostrador para encañonar a la encargada. Visiblemente nerviosa y sin oponer resistencia, la encargada de la tienda abrió la caja y comenzó a entregar los billetes. La insistencia del ladrón por llevarse todo causó terror. Además de los billetes, al parecer la mujer le entregó una bolsa con monedas. Sin embargo, no cedió del todo y evitó que se llevaran su celular. Al ver que sus amenazas no sirvieron de nada, el sujeto prefirió huir, dejando un ambiente de tensión y miedo en el establecimiento. Toda esta semana le he estado presentando aquí este tipo de atracos en tiendas en diversas partes del país. Un delito que, según datos del gobierno federal, es constante y tan solo en lo que va del año, por ejemplo, se han denunciado cerca de 17,000 robos a negocios con violencia. Esos los que se denuncian, pero los que no. Y bueno, vámonos a Coahuila. Vea esto que sucedió ahí. Este motociclista lamentablemente murió luego de ser impactado por un auto particular en la zona centro de Torreón. Ahí está el momento. El biker de 26 años se habría pasado la luz roja del semáforo, así que el coche llegó a impactarlo a toda velocidad en el costado izquierdo, provocando que saliera proyectado varios metros. El motociclista fue trasladado a un hospital cercano donde murió minutos después a causa de un traumatismo cráneoencefálico. Hasta el momento no se sabe si el automovilista involucrado fue detenido. Todas las mamás que tengan niños ahí o tengan pensado meterlos, por favor, no los metan. No los metan, porque a mí me tocó recibir a mi nieta cuando nació. Que hoy me tocó conocer su cuerpo. No es justo, no es justo, no es justo. Ustedes tóquense el corazón y sientan como madre, como padre. Si me piden a mí, me dicen que quieres justicia. Es el dolor desgarrador, el llanto, las palabras de esta señora abuelita, de Dafne, la familia. Imagínense lo que están atravesando. Mire, ella iba a unos días de recreación. Esa era la finalidad y eso terminó en una tragedia. Es el llamado de justicia. La abuelita de Dafne, como le digo, de 13 años, ella murió luego de ir a un campamento en una escuela militar de Ciudad Victoria, en Tamaulipas. De acuerdo con la mamá de Dafne, primero le dijeron que había sufrido una caída, pero que todo estaba bien con ella. Incluso le mandaron videos de su hija. Sin embargo, después le informaron que la joven había muerto. La jovencita de 13 años. La señora Alejandra Quintos sospecha que su hija fue víctima de violencia dentro de esta academia militarizada de Marina Dönitz, por lo que esta mañana acudió a las autoridades para interponer su denuncia. Una niña estudiante de ahí me dijo, yo vi todo lo que le hicieron a Dafne y voy a hablar, porque yo vi, porque ellos mataron a Dafne. Ahorita me habló la mamá de la niña. ¿Cómo creen que yo me siento? Si yo pagué por un campamento para que fuera recreativo. Entonces hay testimonio de maltrato. De maltrato físico, verbal, hasta que me la mataron en 4 días. Y una niña, estudiante de ahí, va a testificar ahorita. Inmediatamente después de conocer un poco de esta historia, yo me fui a redes sociales a buscar a esta escuela militarizada, a esta academia, y bueno, resulta que ya no están en redes sociales. Esta mañana pues empezó a viralizar el caso y la academia decidió cerrar sus redes. Hasta el momento no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, ya varios exalumnos han platicado con medios locales y han confirmado los malos tratos dentro de la escuela.
En Teocaltiche, Jalisco, una familia está desesperada luego de que tres de sus integrantes desaparecieron en tan solo un mes. Uno de ellos, Eric, un joven, se encontraba con su amigo jugando videojuegos. Vea nada más qué historia. Han desaparecido a muchos muchachos, pero muchas sí no han puesto denuncia porque tienen miedo, porque ellas sí las amenazan. No me han amenazado, no nada. Entonces, y si lo hacen, así aunque lo hagan, yo voy a seguir hablando porque yo quiero a mi hijo de regreso. Así me maten en el intento, yo voy a tratar de que mi hijo regrese a casa. Desesperada, así se encuentra la madre de Eric Arturo Gómez Aguilera, de 21 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 13 de junio, luego de que sujetos encapuchados se lo llevaran por la fuerza de la casa de un amigo con quien jugaba videojuegos en Teocaltiche, Jalisco. Y de ahí que le dijeron que quién era Palito. Y que se voltearon a ver y que dijeron que si no decían quién era Palito, se iban a llevar a los dos. Entonces ya mi muchacho se levantó y que lo agarraron y se lo llevaron. Desde entonces, no se sabe nada de Eric, quien es yesero. Él no es un mal muchacho. Por eso yo pido a las personas que lo tienen que lo suelten, por favor. Que se compadezcan de una madre que está sufriendo mucho. Después de la desaparición de Eric, desapareció su tío José Manuel Gómez Núñez, de 19 años, quien recibió una supuesta llamada de Eric y cuando salió, también se lo llevaron. Una semana antes, el lunes 8 de junio, desapareció otro tío de Eric y hermano de José Manuel, Antonio de Jesús Silvestre, de 43 años. Así me maten en el intento de buscarlo, lo voy a hacer. La vicefiscal de Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo, dijo que siguen con la búsqueda de los tres hombres, pero hasta el momento, un mes después, no se sabe absolutamente nada de ellos. El exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, fue detenido ayer en su casa en Ensenada. Rufo está acusado de contrabando de combustible y delincuencia organizada. La investigación que llevó a la detención de Ernesto Rufo comenzó tras el decomiso de 33 ferrotanques con combustible ilegal en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio del año pasado. El exgobernador es accionista mayoritario de la empresa Ingemar, a la cual la Fiscalía General de la República acusa de importar combustible a nuestro país sin ser declarado en la aduana para no pagar impuestos. Ayer también fue detenido el socio de Ernesto Rufo, un empresario de nombre Ricardo Thompson. La fiscal general, Ernestina Godoy, aseguró que esta sería la red de huachicoleo fiscal más grande de la que se tiene conocimiento hasta ahora. Estiman un perjuicio a la hacienda pública de más de 4,000 millones de pesos. Vean nada más, así es como presuntamente operaba esta red. Al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes. El producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. La red declaraba solo el 10% de la capacidad real de cada carro tanque de ferrocarril. La fiscal explicó que el combustible se descargaba en pipas y tractocamiones de 7 empresas diferentes. Dijo que se obtuvieron 25 órdenes de aprehensión y temprano el secretario Omar García Harfuch informó que ayer se cumplimentaron 8 de ellas. Ernesto Rufo fue trasladado, por cierto, anoche desde Baja California hasta la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aquí en la Ciudad de México bajo un fuerte dispositivo de seguridad de la Secretaría de Marina. El exgobernador será ingresado en el Centro de Reinserción Social Federal número 1, el Altiplano, en Almoloya de Juárez, para ser presentado a comparecer ante el juez federal que lleva su caso. Su abogado aseguró en el programa de mi querido Ciro Gómez Leiva por la mañana que aunque es accionista de la empresa, Ernesto Rufo no firma nada y no tiene ninguna acción directa con los delitos de los que se le acusa. Y esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum negó
que haya justicia selectiva en nuestro país o que la detención del exgobernador Rufo sea un distractor ante los audios de la gobernadora Marina del Pilar. Dijo que la investigación de la Fiscalía lleva más de un año y tiene fundamento jurídico y pruebas. Aseguró que si Ernesto Rufo es inocente, puede defenderse y los jueces actuarán de manera imparcial. No tiene nada que ver porque son investigaciones que hace la Fiscalía. La Fiscalía trabaja en coordinación con el Gabinete de Seguridad. No hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro partido sí se les investiga. ¿Y qué dice el Partido Acción Nacional, con el que Ernesto Rufo llegó a la gubernatura en 1989? Ellos aseguran en un comunicado que nadie por encima de la ley, pero tampoco por debajo del debido proceso. Aseguran que confían en que Rufo va a aclarar los señalamientos en su contra y cuestionaron que no se actúe de manera inmediata en otros casos con graves señalamientos públicos, como el de Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar, en los que hasta ahora no han actuado aún con pruebas contundentes. Esto sucedió en el Estado de México. Un hombre de 25 años fue asesinado anoche tras resistirse a un asalto dentro de un camión de pasajeros que circulaba sobre la autopista México-Puebla en el municipio de Valle de Chalco. Tras la agresión, los delincuentes que se habían subido a robar a la unidad huyeron rápidamente, mientras que la víctima quedó gravemente herida y minutos después murió. Hasta el momento no hay detenidos por este homicidio. Cambiamos de información porque después de 5 años de que una familia estuvo buscando justicia para su hija, llegó finalmente. Para Montserrat Bendime, ¿se acuerda de esta historia? Su feminicida y novio, Marlon Botas Fuentes, fue sentenciado a 70 años de cárcel. Como aquí le informé, el 17 de abril del 2021, Marlon y Monse llegaron de una fiesta a la casa de él en Boca del Río, Veracruz, y tras discutir, Marlon la golpeó brutalmente. ¿Qué hizo después? Llamar a sus papás, quienes llevaron a Monse a un hospital al mismo tiempo que ayudaron a Marlon a escapar. Por encubrirlo, ellos fueron detenidos en noviembre, pero quedaron en libertad poco después. Marlon fue detenido en junio de 2022 en Yucatán, se escondía en la casa de su abuela. Monse tenía solo 20 años, estudiaba ingeniería civil. Murió el 23 de abril de 2021 a consecuencia de la brutal golpiza. No lo podemos todavía superar. Yo creo que el término de este proceso legal hoy nos va a permitir ya llevar un duelo más tranquilo. Si nos dijeran que esa reparación sería que mi hija va a revivir, felices de la vida, pero la verdad lo que sigue ya no es. Lo único que nos interesa es que se mantenga y se sostenga la sentencia. El 23 de julio será la audiencia para la lectura y explicación de la sentencia contra Marlon Botas. ¿Por qué le digo esto? Hay que esperar porque ahí también se van a dar detalles sobre la reparación del daño que tiene que pagar a la familia de Monse. Mientras tanto, vámonos a Nuevo León, donde autoridades localizaron la camioneta que presuntamente fue utilizada por los culpables de rociar con gasolina e incendiar a Pamela, la violencia feminicida que no para en nuestro país. Pamela, 25 años tenía y murió por las severas quemaduras en el 95% de su cuerpo. Esto ocurrió en la colonia Lomas del Sol del municipio de Juárez, donde estos tipos la agredieron luego de que, al parecer, tuvieron una discusión con uno de ellos. La camioneta azul marino fue hallada en la colonia Lomas de Tolteca, en el municipio de Guadalupe. El brote de ciclosporiasis que produce la llamada diarrea explosiva en Estados Unidos ya levantó alertas en nuestro país. La Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo de viaje y pidió a quienes visiten destinos tropicales que tomen algunas precauciones, como consumir alimentos bien cocidos, evitar los alimentos crudos, tomar agua embotellada o hervida, lavarse bien las manos y continuamente. Hay que usar gel antibacterial con alcohol y siempre desinfectar y lavar frutas y verduras.
horas. Aunque aún no han confirmado el origen de este brote, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dice que podría deberse a una lechuga proveniente de un proveedor mexicano y que la cadena de restaurantes Taco Bell utiliza. Sin embargo, no han dado más detalles. Hasta el momento, 34 estados del país, recordemos, se han visto afectados, pero Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental pues registran el mayor número de casos. Es lo que sabemos hasta hoy. Estamos hablando de que en este momento hay 1,645 contagios confirmados y más de 5,000 casos sospechosos. Pausa y regresamos con más. Van 400 para Lévole. Como ya le adelantaba, en Tlaxcala se registró esta pelea entre una niña y un niño, ambos estudiantes de una secundaria general de Chiautempan. Al parecer acaban de salir de clases. En las imágenes se ve que traen el uniforme puesto. En el video grabado por otros estudiantes se escucha cómo los están motivando para que peleen. La menor toma la iniciativa y le da tremendo puñetazo en el rostro, tanto que sorprendió a todo mundo. De inmediato la pelea se detiene, el chico se queja de dolor. A pesar de que este video lleva varias horas ya dando vuelta a las redes sociales, nadie, ninguna autoridad se ha pronunciado. Y en otra información, vea esta otra imagen. Un policía trató de auxiliar a un hombre que había muerto por una descarga eléctrica cuando caminaba por la calle inundada por la lluvia en Caborca, Sonora. Pero adivine qué pasó. En su intento por ayudar, el policía también sufrió una descarga. Por fortuna no pasó a mayores en su caso. El policía pudo retirarse por su propio pie tras ver que no podía hacer ya absolutamente nada. Y vaya susto el que se llevaron esta mañana en Chiapas con un sismo 7.4 grados, ¿eh? ¿Qué hay de esto? ¿Qué daños provocó? Lo platicamos regresando del corte. Quédese con nosotros. Ya son las 2:30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En Hidalgo, la vía corta a El Ojochitlán quedó cubierta casi en su totalidad por el agua de la laguna de Metzitlán. Este cuerpo de agua llegó a su máxima capacidad debido a las lluvias. El tramo carretero prácticamente desapareció por el agua y eso afectó a varios automovilistas. Mientras que en Jalisco fue detenido un sujeto que se fugó de una prisión de Estados Unidos hace casi 30 años. Era considerado un objetivo prioritario tras escapar de la cárcel en California, donde cumplía una condena por el delito de violación. Tras su captura se iniciaron los trámites para que regrese a enfrentar la ley. Y mire, México y Estados Unidos cerraron por unas horas los dos puentes fronterizos entre Piedras Negras, Coahuila, e Eagle Pass, Texas, luego de que decenas de boyas de la barrera flotante antiinmigrantes fueran arrastradas por la fuerte corriente del río Bravo. Cuando se descartó algún riesgo, el paso fue reabierto. Está temblando. Tantito mantengamos la calma, por favor. Tembló duro, ¿verdad? Así se sacudió esta mañana gran parte del estado de Chiapas. Vea nada más, poco antes de las 9 de la mañana sucedió esto. El sismo fue de 7.4 de magnitud en Ciudad Hidalgo, justo en la frontera con Guatemala. Según el Sismológico Nacional, se han registrado más de 90 réplicas. A pesar de la magnitud del sismo y la gran cantidad de réplicas, como le platico, la Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que no hubo daños ni personas lesionadas directamente por el sismo. Sin embargo, el gobernador Eduardo Ramírez declaró suspensión de actividades en oficinas de gobierno el día de hoy. Y le digo que no hubo personas lesionadas directamente por el sismo. Sin embargo, una mujer resultó con golpes a raíz de Vea, esta mujer originaria de Haití entró en pánico al momento del sismo y saltó del segundo piso de un edificio en Tapachula. Afortunadamente solo resultó, como le digo, con algunas lesiones en varias partes del cuerpo. La trasladaron al hospital para que recibiera atención. Por eso recuerde siempre, por favor, hay que mantener la calma en situaciones como esta. Mi querida Adriana Treviño, vamos contigo. ¿Qué nos cuentas de nuestro planeta hoy?
Mi querida Cristal, amigos de Imagen, yo les platico. A 2 días de la final del Mundial entre Argentina y España, el humo de los incendios forestales de Canadá encendió las alertas en Nueva York y Nueva Jersey, en Estados Unidos. Y es que la contaminación ha provocado cielos brumosos y una alerta por la mala calidad del aire en la región. El partido se disputará este domingo en el estadio de Nueva Jersey, donde se espera la asistencia de más de 82,000 personas. La buena noticia es que se pronostican algunas lluvias para mañana, lo que podría ayudar a dispersar el humo antes del encuentro. Y precisamente hablando de lluvias, en nuestro país hoy se esperan las más intensas sobre Durango, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Jalisco y Nayarit, así también como fuertes lluvias en Coahuila, Zacatecas, también en Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Le pedimos que estén muy atentos ante posibles encharcamientos e inundaciones. Y ahora vamos a Jalisco porque autoridades descubrieron un paquete con 105 ejemplares de hormiga reina que traficantes pretendían enviar a Laos bajo la etiqueta falsa de figuras de colección. Las hormigas fueron escondidas en 2 juguetes de plástico y cada una estaba en un pequeño tubo de ensayo. 18 murieron durante el traslado y las 87 sobrevivientes pertenecen a una especie nativa de México y ya fueron liberadas en el área natural protegida Cerro Viejo. Hasta aquí la información de nuestro planeta, Cris. Regresamos contigo. Gracias, Adri. Y vamos a otras noticias porque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan Tulum Renace. Este plan contempla la entrada gratuita al Parque del Jaguar, también nuevas tarifas para el acceso a la zona arqueológica y al área natural protegida. El costo ahora será de 80 pesos para turistas nacionales y de 265 pesos para extranjeros. Pues fue más fuerte escuchar cómo la asfixiaban. Yo decía, ¿en qué momento la van a matar? En Nezahualcóyotl, Estado de México, 2 hermanas fueron detenidas arbitrariamente y las torturaron. ¿Quiénes las torturó? ¿Quiénes fueron? Policías. Con el fin de aumentar la cifra de arrestos de alto impacto hicieron esto y ganarse además una recompensa. Vean nada más la historia completa. Al momento que a ella la estaban asfixiando, a mí me estaban dando con el taser toques en mi pecho y en mi espalda. Sí, porque pues fue más fuerte escuchar cómo la asfixiaban. Yo decía, ¿en qué momento la van a matar? Para hacerse acreedores de un millonario programa de estímulos y recompensas, policías municipales de Nezahualcóyotl, en Estado de México, habrían incurrido en detenciones ilegales y hasta tácticas de tortura con el fin de obtener confesiones a modo e incrementar sus capturas, según testimonios. Tal parece que esto es como una competencia. Como el sueldo es muy bajo, los compañeros tratan de meter lo mayor que se pueda para poder tener un extra. 2 víctimas y un exmiembro de esta corporación señalan que para inflar los arrestos de alto impacto, los elementos utilizaban hasta hace unas semanas esta oficina con los vidrios polarizados en el ayuntamiento de Neza. Lo conocen como el Sistema de Inteligencia Criminal o simplemente SIC. No hay cámaras, no hay nada, ahí los ponían pues de rodillas, esposados y les empezaban a dar de golpes. Las hermanas Nicole y Jimena, de 20 y 25 años respectivamente, denuncian que fueron torturadas aquí el 4 de mayo tras ser levantadas por policías de Neza sin explicación alguna. Acusan que en el SIC las forzaron a desbloquear sus celulares y poner sus huellas en una pistola, entre otras cosas. Y en eso le quitan la bolsa y me la ponen a mí así en la cara y pues no respiraba. Y pues yo pateaba de la desesperación. O sea, yo les gritaba, ya no lo hagan. Y me dijeron, agarra el arma o si no vamos a seguir. Pues yo traté de hacérmela fuerte, pero ya al momento de escuchar a mi hermana gritar y pedirles que pararan, pues, también pues desbloqueé mi teléfono. Ambas fueron presentadas ante el Ministerio Público La Perla horas más tarde por posesión de drogas. Ahí, un médico legista acreditó sus lesiones y 3 días más tarde, un juez de control determinó que su detención fue ilegal. Se ordenó iniciar una carpeta de investigación contra los policías por el probable delito de tortura. Hay un sinnúmero de denuncias por parte de los ciudadanos que han sufrido este tipo de conductas por parte de servidores públicos.
Según este abogado, la comisaría de Neza no ha entregado el material de videovigilancia del estacionamiento de Palacio Municipal que comprobaría que sus clientas sí fueron trasladadas al SIC antes de ser presentadas ante el Ministerio Público. Supuestamente, las cámaras no servían ese día. Es imposible que no funcionen esas cámaras siendo la casa precisamente del presidente municipal y del propio director o comisario de seguridad pública. No hay forma de que un servidor público cometa o transgreda la ley y pueda esconderse de la misma. Sobre los elementos señalados por tortura, dijo que aún se revisan las denuncias. Nadie ha sido separado de su cargo al momento. Si bien el programa de estímulos y recompensas no es nuevo, este ha aumentado su presupuesto un 40% durante los 4 años de la administración de Adolfo Cerqueda. La primera entrega de los estímulos de 2026 entregó 7 millones de pesos a un histórico número de 1,617 policías el 11 de julio, acreditando 1,990 detenciones entre noviembre y mayo. Tiene conocimiento desde el presidente municipal hasta sus subalternos. No es posible que a los policías que nos hicieron esto apenas los acaban de premiar. Tanto Jimena como Nicole aseguraron que no pierden la esperanza de que se haga justicia tras vivir este infierno a manos de quienes deberían cuidarlas, protegerlas. En Michoacán, hombres armados realizaron un bloqueo, quemaron una camioneta sobre la carretera Zacapu-Erongarícuaro. De acuerdo con los primeros reportes, los hombres lanzaron fuego a la camioneta y luego huyeron del lugar. La circulación por esa vía quedó cerrada por más de 1 hora. En esa misma región, otro grupo de hombres intentó asaltar un tráiler sobre la carretera Morelia-Quiroga. Al momento de huir, realizaron un bloqueo con un camión repartidor de bebidas. Y en la Ciudad de México fueron detenidos 6 policías capitalinos relacionados con 2 bandas señaladas por robo calificado y a casa-habitación. Los agentes detenidos forman parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ambas células están relacionadas con al menos 10 carpetas de investigación, una de ellas por tentativa de homicidio. Pese a esto, aún existen 10 órdenes de aprehensión pendientes contra otros oficiales activos relacionados con estas bandas. Y antes de irnos, vea esto que pasó a una reportera en Estados Unidos en pleno reporte en vivo. Vea, en California una enorme cucaracha apareció para hacerle compañía. ¡Ay, qué terror! El insecto primero se subió por la blusa, hizo una parada en su cabello, luego al micrófono y unos segundos duró ahí para salir volando. ¡Sí, volando! ¡Qué asco! Pese a esto, la reportera jamás perdió la postura, ¿eh? Dio su reporte completo. Así cerramos el espacio informativo y la semana. Muchas gracias por su compañía. Buenas tardes, provecho y feliz fin. Hasta el lunes.